Hola gente, ¿cómo andan? Buenas tardes. Espero que estén disfrutando de este día hermoso, soleado, con un frío grande, pero un sol brillante. Ideal para continuar con nuestro buceo por los mundos del cine. Espero que hayan disfrutado de recordar lo que el viento se llevó, que seguramente a todos nos trae una cantidad de memorias y de recuerdos afines a esa vida de cine que tanto disfrutamos antaño y que seguimos disfrutando hoy. Bueno, por lo menos hoy cuando podamos volver al cine en algún momento. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio para referirnos a otra de las grandes películas de Hollywood, también signada por la controversia y también inscripta dentro de esa corriente del cine que incide directamente en los campos de la política, esta vez con un alcance global prácticamente. Nos referimos al Gran Dictador, a la genial obra que Chaplin rueda en 1940. Obvio que referirse a Chaplin es como referirse a un viejo amigo, un personaje entrañable para todos nosotros, que casi fue como un compañero de juego desde la infancia, porque seguramente es una de las imágenes que más tempranamente apareció en la edad de en la vida de cualquier niño de nuestra época. Un personaje sencillo, entrañable, cariñoso, al cual era lógico amar por sobre todas las cosas, encarnado por este genio del cine que había nacido en el Reino Unido en 1889 y que va a tener una larga vida hasta su final en Suiza, en un exilio de muchos años, que va a terminar en la Nochebuena del año 77, que es cuando él fallece. Justamente en uno de los tantos artículos que se publicó en el momento de su muerte, nos dice, entre otras cosas, algo que creo que es una gran verdad. Dice, ahora me estoy refiriendo a este libro, es un cahier du cinéma, el dedicado a Charlie Chaplin, de Maestros del Cine. Es una colección de los cahiers du cinéma que han dedicado monográficamente a personalidades del cine. Y en este libro dice que en un artículo que rinde homenaje a su genialidad, Jean-Claude Viet escribe: tuvo más espectadores de los que jamás tuvieron Esquilo, Shakespeare, Molière, Racine, Claudel o Brecht. En la época anterior a la proliferación de los televisores, Charlotte fue una de las primeras personas que un niño de este siglo conocía inmediatamente después de a sus padres. Es una gran verdad esta. Un personaje que era un personaje de la familia, que era un personaje con el cual crecimos, acompañando sus andanzas tragicómicas en los films mudos que nosotros veíamos de niños en diversos lugares. ¿Quién no recuerda con cariño a este personaje con su bigotito, su bombín y su bastón y su andar desgarbado, que hizo cosas tan maravillosas como La Quimera del Oro, como tantas imágenes desde Charlie perseguido por policías, golpeado, zarandeado, esas películas sensacionales que fueron Luces de la Ciudad, que fue La Quimera del Oro, ya lo dije, que fue Candilejas, que fue Tiempos Modernos, que fueron infinidad de películas imposibles de nombrar, entre las cuales ocupa un papel destacado el Gran Dictador, que es el que nos vamos a referir hoy. Homero Alsina-Thevenet, en su libro, refiriéndose a esta película, nos dice así: la preocupación social de Chaplin fue evidente en casi todo su cine mudo, con la dedicación de su Charlie a proteger a niños y damas indefensas,
lo cual culmina en 1930 con La chica ciega de Luces de la ciudad. Los villanos eran los policías, los ricos, los prepotentes, los hombres grandes y fuertes. ¿Quién no se acuerda del final de Luces de la ciudad, verdad? Cuando la florista, recuperada la vista, descubre finalmente quién es ese millonario en su mente, ese millonario del cual está enamorada y que ha logrado conquistarla. Cuando finalmente, recuerden la última escena de esta película, cuando Charlie, parado frente al escaparate de la florería, ve que la chica está viendo y él no se atreve a mostrarse vagabundo como es. Y ella sale y le agarra las manos. Y cuando le agarra las manos, es curiosísima esa escena, porque ella, que volvió a recuperar la vista, automáticamente su vista pasa a un segundo plano y el tacto recobra el protagonismo en la película. Ella reconoce al tomarle las manos de Charlie que Charlie es ese personaje del cual ella está enamorada. Y ahí termina la película con un final un poco ambiguo, ¿verdad? Donde se habla de que finalmente se ve claro. Pero no se sabe claramente si lo que ella está viendo es una decepción o es finalmente reconocer su amor verdadero. Es una película de esas imprescindibles, de esas que demuestran la sensibilidad espectacular de Chaplin, siendo capaz en unos pocos gestos de pasar por una gama increíble de sentimientos y llevarnos con él en esa aventura por las emociones. En eso fue un maestro insuperado prácticamente. Y si bien tal vez de niño lo que nos hacía reír era el cine de golpe y porrazo, del tortazo en la cara, de las caídas, que era lo que nos hacía reír de niños, no hay duda de que el fondo humano que tenía, la inmensa calidez de este personajillo tan pequeño y tan grande a la vez, tenía. Bueno, de alguna manera toda su preocupación por lo social que lo rodeaba, lo social en estas primeras décadas del siglo, cuando todavía había un capitalismo un poco salvaje, donde recién empezaban a armarse de alguna manera los estados de bienestar y la protección de las clases menos privilegiadas. Chaplin fue un personaje digno de Charles Dickens, ¿verdad? Y en parte él vivió esa Inglaterra pintada por Dickens en sus obras magistrales. Tuvo una infancia terrible, una infancia muy pobre también, y vivió esos ambientes que Dickens nos plantea en sus novelas. De alguna forma, posiblemente el encuentro con ese mundo, la vivencia de ese mundo, lo llevó a él a tener una sensibilidad particular con respecto a la cuestión social. Y también esa forma de ver la vida, esa forma de compadecerse por los más desprotegidos, de luchar contra los poderosos a favor de ellos, lo llevó también a tener los grandes problemas con un cierto sesgo político de Estados Unidos que va a tener su punto cumbre en el macartismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que lo llevaría finalmente a abandonar Estados Unidos para el exilio. Pero bueno, volvamos a lo que nos dice Homer Alsina Tevenet. Él dice que después de cerrar ese ciclo de cine mudo y de grandes películas a los cuales él le dedicó una mirada muy particular a la cuestión social, dice que a partir de ese año 30, en que filma Luces de la ciudad, lo lleva a preocuparse por el mundo entero. Dice, un viaje a Londres en 1931 fue el comienzo de una gira donde conversó con importantes personalidades y se enteró de la crisis económica desatada tras la caída de la bolsa en Wall Street. Obviamente Chaplin vuelve a Londres justamente cuando se empiezan a sentir los efectos más terribles de ese crack del sistema capitalista que había empezado en la bolsa en el año 29 y que pronto se expandió a todo el mundo, sembrando de miseria y provocando un gran retroceso en el progreso entero de la humanidad de ese tiempo. El resultado de esta
de esta crisis, el resultado del impacto que produjo en todos los países, fue en el año 1936 la filmación de Tiempos Modernos, anunciada como una sátira contra el capitalismo y el maquinismo, aunque solamente lo fue en una zona reducida. Es decir, básicamente acá Chaplin lo que hace es una terrible crítica de la mecanización, ¿verdad? De la mecanización, que hoy está muy en boga también el tema, porque nosotros podríamos llevar el planteo de Tiempos Modernos a la robotización a ultranza que está teniendo lugar con la pérdida implícita de puestos de trabajo, el sometimiento del hombre a la máquina, en fin, todas estas cuestiones que son las que plantea Tiempos Modernos. Para entonces Chaplin comenzó a preocuparse por trasladar a su obra un eco de la situación política mundial. Año 36, obviamente, fue un año capital en los desarrollos de la política internacional. Como anarquista pasivo que se resistía a que le dieran órdenes de cualquier tipo, Chaplin debió sentirse angustiado ante el avance del fascismo, primero con Mussolini en Italia, acentuado con la invasión de Etiopía en 1935, después con el gobierno nazi en Alemania, encaramado en el poder desde el año 33, y luego con la explosión ideológica que significó para el mundo entero la Guerra Civil Española desde julio del año 36. En Los Ángeles todo ello fue un tema casi diario en las reuniones sociales a las que Chaplin solía concurrir, reuniones en las que frecuentó a eminentes refugiados europeos como Thomas Mann, Bertolt Brecht, Max Reinhardt, Fritz Lang o Salka Viertel. Un corolario del avance fascista fue, tanto en Estados Unidos como en Europa, la creciente convicción de que la Unión Soviética era el único dique posible contra los nazis. Esto explica por qué en un momento determinado, al inicio de la guerra, Estados Unidos y las potencias occidentales que estaban cayendo en manos del nazismo se concertan alianza con la URSS, ¿verdad? Eso explica ese momento de luna de miel que tuvo el comunismo con el capitalismo occidental, que se rompería a partir del final de la guerra, del reparto del mundo por las potencias vencedoras, y del comienzo de la Guerra Fría. La política europea, nos dice Homero Alsina-T. Bennett, fue la causa entonces de que Chaplin emprendiera la filmación del Gran Dictador. Ya en años anteriores había ideado una parodia de Napoleón, tentativa de la cual quedó alguna foto suya disfrazada de emperador. Pero la nueva parodia tenía un motivo adicional. No solo Hitler y Chaplin habían nacido en fechas muy cercanas, los dos nacieron en el mismo mes de abril de 1889, con 4 días de diferencia. Qué gran casualidad, ¿no? Sino que muchos observadores señalaron entonces que el dictador alemán había imitado el bigote del cómico inglés y que tenía una similar vocación por desarrollar su mímica y su actuación teatral, como lo demostraban los noticiarios de cada día. Obviamente nadie puede olvidar a ese Hitler actoral, ¿verdad?, que frente a las multitudes desarrolla sus condiciones histriónicas. La iniciativa de tratar de imitar a este personaje tenía sus enormes riesgos. En la década de 1930, el cine norteamericano se abstuvo de todo tema que tocara la política internacional. Acá se mantenía todavía la política aislacionista de Estados Unidos, que más allá de haber intervenido en la Primera Guerra Mundial, intentaba nuevamente mantenerse dentro de su tablero de acción. Una burla contra los gobiernos de Italia y de Alemania redoblaría el peligro de perder esos mercados y otros derivados. Obviamente acá la cuestión económica, como siempre, tallaba fuerte, y el miedo de los Estados Unidos es que meterse con estas dos nuevas pujantes potencias. No olvidemos que Alemania es la gran potencia industrial de Europa en estos momentos, la gran economía, como lo va a seguir siendo posteriormente. Y por lo tanto Estados Unidos tenía temor de embarcarse en una guerra comercial de funestos resultados. Se ve que Trump no era el presidente en este momento. Cierro paréntesis. Bueno, en fin,
Apenas trascendió el plan de Chaplin de hacer esta película, que tanto él como Artistas Unidos recibieron serias advertencias y amenazas sobre embarcarse en este proyecto. En 1938, Chaplin estaba entonces muy indeciso. Como contó el escritor Garson Kanin en sus memorias, a las cuales tituló Hollywood y que son de 1974, Chaplin había considerado hasta una posible consulta con el presidente Roosevelt, que no llegó a concretar. En una cena con Chaplin y con su mujer Paulette Goddard, que estaba a favor del plan de formar la obra, Kanin terminó por insistir con un argumento casi místico, y él lo dice así en su libro de memorias. Kanin dice textualmente: hay un momento en la historia del hombre cuando el mayor villano y el mayor comediante que la civilización haya conocido tienen un parecido físico entre sí. Piensa un poco en eso. Es algo increíble, pero tenemos que creerlo porque así ocurrió. Y tras una pausa, Kanin agrega: ¿quién sino Dios mismo pudo tener semejante idea? Chaplin contestó que estaba impresionado y que quizás Kanin tuviera razón. Pero al día siguiente borró la idea, que no se pudo mencionar en su presencia durante muchas semanas. No quería ninguna indicación. O sea que Chaplin dudó muchísimo en embarcarse en esta película. Pero poco después retoma la idea, inventando los dos personajes básicos que centran el argumento de la película. Por un lado, un barbero judío que se parece al dictador y que es llevado por el azar a sustituirlo. Entre tanto, el dictador es llevado por otro azar a ser confundido con un vagabundo. Con este doble papel, Chaplin juntaba la parodia de Hitler y su tradicional personaje de Carlitos. Las bromas de Chaplin en su película se extienden a los nombres propios. Hinkel por Hitler, Napaloni como variante de Napoleón por Mussolini, Garbage, que alude a garbage, a basura, para un equivalente de Goebbels, y Herring, o sea, arenque, para Goering. A lo que cabe agregar que le dio a Paulette Goddard el nombre de Hannah, como se llamaba la propia madre de Chaplin. Aún más sutil fue sustituir la cruz esvástica por una doble cruz, porque la expresión double cross en inglés significa traición. Muy bien, en su muy completa biografía de Chaplin del año 85, el crítico inglés David Robinson ha enumerado las muchas indecisiones y cambios de rumbo que afligieron a Chaplin desde la idea misma del gran dictador. Es decir, que hubo una vez que de alguna manera él decidió embarcarse en esta empresa, hubo muchos temas que lo preocuparon mucho, que lo llevaron a cambiar de rumbo muchas veces, a tomar decisiones que las cambiaba, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a parar acá, que llevamos 18 minutos y seguimos en el próximo videíto.